¿Qué tal les está ahí los parciales? 2. Ah, esa mentira. ¿Cómo 2? No tan fácil, pero tampoco tan difícil. Está de ponerle más dedicación al estudio. Ah, bueno. Ya, perdone, hablando. Usted va a hacer su parcial vía Nosotros, Moodle, sí, ¿verdad? yo voy a hacer Moodle. Así de que, por favor, ingresen a la plataforma. También, si hay algún problema, tienen que ir a la Comisión de Educación Virtual. Y recuérdense que tiene que ser con el correo que ustedes registraron al inscribirse. Entonces, ahí todo, yo ya estuve revisando y todos están matriculados, pero ahora hace falta de que varios ingresen porque hay varios que no han ingresado. Entonces también me he dado cuenta de eso. Dice que yo estuve ingresando ayer desde mi teléfono y desde mi computadora, y en la computadora pues desde Chrome, y cuando me quiero meter me deja entrar y todo bien, pero cuando me quiero meter, por ejemplo, a su clase, por decirlo así, me saca y me dice que hubo un error de no sé qué y que cierre la página o que espere a que cargue. Entonces espero y nada, y la cierro y vuelvo a hacer lo mismo y tampoco. Y si lo hago desde mi teléfono, lo mismo, solo que me saca y me dice que la aplicación se ha detenido y así. Y ya escribí. Ya escribí, pero no me ha respondido. ¿Cuándo escribió? Ayer mismo que tuve el problema. Entonces hay que esperar a que, si no, hay que volver a escribir. Ah, ok. Gracias, por favor. Ajá. Licenciada, ¿y no haremos un simulador como el semestre pasado para si está funcionando para evaluaciones? Porque nosotros no nos hemos evaluado por módulo hasta el momento. Lo hacemos mañana sábado, ¿les parece? Sí, está bien, licenciada. Mañana sábado a las 8. Muy bien. Ajá. Ahí les voy a subir un pequeño cuestionario que no tiene valor, ¿verdad? Lo único que queremos es ver cómo funciona la plataforma. ¿Estamos? Gracias, licenciada. Bueno. Pero por favor, entren. Y si hay problemas, hay que para que el lunes así no tengamos problemas. Bueno. El tema que vamos a ver el día no entra en el examen parcial ayer. Entonces, esto ya es para el segundo examen parcial. Entonces, así de que no se preocupen en ¿cómo se llama? En estar revisando eso, sino que, pues bueno, son cuestiones que ustedes ya conocen, ¿no? Y que como vamos a ver qué tanto conocen a su universidad. Ya, porque les vamos acá, algunas cositas. Espero no tener solo un monólogo que yo tenga que estar hablando, no, eso no se vale. Ya, sino que participen. Somos bien sancarlistas, ¿verdad? Con mucho orgullo, licenciada. Vamos a ver qué tanto en su casa de esto. El tema de hoy es la Universidad de San Carlos. ¿Qué es una universidad? Les pregunto, ¿qué ideas tienen de qué es una universidad? Es una casa de estudios superiores. Una casa de estudios superiores. ¿Ya? ¿Qué más? Un alma mater, donde uno se edifica para un futuro mejor. La
la universidad es para obtener un mejor futuro. Bueno, cada quien le encontramos nuestro significado, ¿ya? Entonces, si ustedes tuvieron acceso a una educación pública superior, ¿ya? Pertenecen a ese pequeño 2% de la población guatemalteca que tuvo acceso a educación pública gratuita, ¿ya? Porque esos 99 quetzales que pagamos anualmente por matrícula, o sea, no es nada, pues, a los costos que tiene una universidad, porque, por cierto, la Universidad de San Carlos, si la pagáramos, fuera impagable, porque es una de las más caras que existe, ¿ya? En el país. Entonces, ustedes pertenecen, y también pertenezco a esa universidad, ¿no? A esa universidad que le superior, ¿ya? Entonces, es un 2%. Bueno, entonces, para más o menos saber qué es una universidad, pues me fui a la RAE, ya, al diccionario, para indagar en qué consiste, qué es una universidad, ¿ya? Entonces, ya ustedes me dijeron de que es una institución de enseñanza dividida por facultades, escuelas no facultativas en el caso de la Universidad de San Carlos, pero eso vamos a ver. Y que las universidades tienen en la actualidad, otorgan títulos a nivel técnico, de grado, que serían las licenciaturas, posgrado, maestrías y doctorados, ¿ya? Y entonces está conformada por diversas unidades académicas, cada una es distinta en la formación que ofrece a sus estudiantes, ¿ya? Porque está dividida por áreas de expertise, por así decirlo, ¿no? Porque se preparan en cada unidad académica, tiene una preparación específica, además de que forman parte los centros de investigación, ¿ya? Y los puntos elementales que forman o sea, los elementos importantes son estudiantes y profesores, también personal de servicios y también administrativo, ¿ya? Entonces, la función de una universidad es preparar a la población, a sus estudiantes en las distintas especialidades que le interesen al estudiante le haya interesado formarse, ¿no? Entonces, en la universidad se tiene que aprender ciencia, conocimiento, se tiene que generar conocimiento y se tiene que difundir, porque debe ese conocimiento concentrado pues en pocas manos, ¿no? Sino que el deber de una universidad pública, principalmente como la nuestra, que nacen a raíz de la formación de los estados nacionales, es la difusión del conocimiento para que llegue a la población, ¿no? Entonces, los ejes fundamentales, profesores, estudiantes y los diversos académicos que tengan, ¿ya? Aquí se los coloco ya de una manera más específica. Está formadas por facultades, en el caso de la nuestra, que son esas subdivisiones que tiene, está el rectorado, están las escuelas no facultativas. En el caso de San Carlos tenemos 10 facultades y 9 escuelas no facultativas. Hay centros de investigación, ¿ya? Y los centros regionales y algunas sedes, por ejemplo, la
unidades se maneja con sedes, no con centros regionales. ¿Qué quiere decir? ¿Qué diferencia hay entre un centro regional y una sede? De que el centro regional se maneja de una manera independiente a la universidad central, ¿ya? Es decir, que tiene su cuerpo administrativo en los lugares en donde están los centros regionales. Por ejemplo, tenemos la CUNOC, que es el de Occidente, tenemos el CUSAM, que es el Centro Universitario de San Marcos, ¿ya? Entonces, ellos manejan su propia forma de administrarse, que está escrita en la Universidad Central, pero que allá mismo generan su cuerpo administrativo. En cambio, las sedes significan de que todo está concentrado en la ciudad de Guatemala, ¿ya? Entonces, cualquier trámite, una certificación de cursos, cuestiones ahí, tienen que viajar a hacer sus trámites bueno, ahora ya no tanto, no sé, ahora ya todo es por vía correo electrónico y por medio de llenar formularios, a cómo se realizaba hasta el año 2019, ¿no? Entonces, con toda esta situación de la pandemia. Entonces, si tienen dudas, pueden ir preguntando, por favor, ¿ya? Entonces, ustedes pertenecen a una... A ver, Marlene, ¿le va a decir algo? Sí, disculpe, licenciada, ¿a qué se refiere con escuelas no facultativas? Que son escuelas, por ejemplo, la Escuela de Ciencia Política, que nació de la Facultad de Derecho, escuela como la Escuela de Psicología, que estaba dentro de la Facultad de Medicina, ¿ya? Y la Escuela de Trabajo Social, que nace de la Facultad de Humanidades, y la Escuela de Historia también, que nace de la Facultad de Humanidades. ¿Y esto por qué? Porque estas unidades académicas vieron que las facultades no representaban ya sus intereses de formación. Entonces, se salieron de las facultades y la universidad ya no quiso pues fundar más facultades, ¿ya? Crearon las escuelas de que primero es el presupuesto, porque una facultad tiene más presupuesto que una escuela no facultativa. Otra cosa es en la manera de gobernarse, porque ellos no tienen decanos, ellos tienen directores. Otra diferencia es de que no tienen representantes ante el Consejo Superior Universitario, ¿ya? Que es el ente que gobierna la universidad en general, ¿ya? Y entonces, pues ahí ya hay una gran desventaja, ¿ya? Entonces, hay reclamos como la Escuela de Ciencias de la Comunicación, que tiene más estudiantes que la economía, ¿ya? Entonces, para que veamos. ¿Tampoco votan por rector? No votan por rector, y hasta hace algunos años no se votaba ni siquiera por AEU, los estudiantes, para que veamos las diferencias. En algunos casos ni por sus propios decanos. No, ahí sí. Yo vengo de una escuela y le puedo dar fe de que sí. Sí, no, por ejemplo, yo estaba en la Escuela Superior de Arte y tampoco tuvo que haber prácticamente un golpe de Estado. Pero ahí era otra situación, porque la Escuela de Arte es una de las últimas que se funda. Entonces, hasta que no tengan un número considerable de egresados, entonces no pueden proponer a sus autoridades, sino que las autoridades las nombra el Consejo Superior Universitario, como en el caso de la escuela de uno, y también es una de las... ¿Sí, Gracias. María José? Bueno. Fíjese que depende. Los técnicos son títulos que se otorgan a nivel los 3 años, de 3 años y medio, por ejemplo, los profesorados. Entonces, la facultad de humanidades es facultad, pero da técnicos. Y tenemos también
¿cómo se llama? El SPEM, por ejemplo, la medicina también da un técnico que es en cuestiones técnico de enfermería, creo que es. Entonces, para ir viendo, ¿ya? Gracias, Lucía. Muy bien. Ya vieron, hay que conocer nuestra unidad académica, nuestra universidad, ustedes, porque hay tantas cosas que muchas veces desconocemos. Y entiendo también porque son cosas que no se hablan, que uno las va aprendiendo porque las va viendo en el camino, pero es necesario conocer. Hay que preguntar, bueno, ¿dónde se originan las universidades? Pues las universidades tienen su origen en Europa, en la Edad Media. Son los monasterios, ¿ya? ¿Y esto por qué sucede? Porque recordémonos que en la Edad Media hubo un periodo de bastante contradicción en la generación del conocimiento. Entonces el conocimiento clásico pasa a ser enclaustrado. Entonces quienes tienen acceso, no quiere decir que el conocimiento se haya perdido, ¿ya? Sino que una cuestión de autosuficiencia. Entonces el conocimiento pues está asociado estrechamente a la cuestión religiosa, ¿ya? Y el punto de vista escolástico, ¿no? Providencialista, pero dentro al entrar a las órdenes religiosas, pues se dan cuenta de que no era como se tenía establecido. Entonces, es ahí en donde nacen las universidades, aunque hay antecedentes, tuvo mucho que ver también el conocimiento musulmán, quienes rescatan a muchos de los clásicos griegos, ¿ya? Entonces, para no hacerle es tan largo la situación y enredarlos tanto, pues entre el siglo X y el siglo XIII se fundan las universidades más antiguas, ¿ya? ¿Cómo se llama? En Europa, ¿ya? Está la Universidad de Bolonia y en el caso de la Universidad de Silvestra fue la Universidad de Salamanca, ya que es la más antigua española, ¿no? Entonces, adscritas a ellas. ¿Quiénes podían entrar a las universidades? Pues lógicamente quien tuviera el capital para mantener a alguien, ¿cómo se llama? A un seminarista dentro de su familia, ¿no? Y sirvió también como una situación de ascenso. Entonces, ¿quiénes tienen ese dinero? Pues hijos de nobles, hijos de Un estatus. ¿Cómo? Un estatus sí, es un estatus, definitivamente. Pero lo que hay que rescatar mucho en este periodo es la cuestión de las transcripciones que se realizaron de los manuscritos que daban conocimiento universal. Y entonces, pues esta situación se mantuvo, ¿ya? Y es durante la eclosión que se da en el Renacimiento, que va a ser la negación de lo eclesiástico, de lo religioso y el desarrollo del método científico. Y esto se debe al conocimiento científico, ¿no? Que se genera ahí. Entonces, es de que comienza a abrirse un poco más el acceso a estos espacios. Y acá, las universidades. Pues las universidades llegan al continente conjuntamente con los europeos, ¿ya? En ese tiempo la española, ya no fue tan, era para satisfacer las necesidades de los que ya se estaban asentando allá y de formar a los futuros, a esos personajes que iban a servir para la administración pública en ese momento, ¿no? Y también para
cumplir con la necesidad de formar curas que iban a suplir las necesidades de la evangelización, porque los nombramientos que se estaban haciendo desde el Real Consejo de Indias, patronato en ese caso, pues entonces no era tan frecuente como podemos imaginar, que la fluidez de los curas fue bastante fuerte, ¿no? Sino que al contrario, fue muy lenta. Entonces por eso se dieron en la necesidad de fundar estas casas de estudios, ¿ya? Y para a los hijos de los criollos, ¿ya? Los que ya se estaban asentando acá. Entonces tenemos también la Universidad de San Marcos, que ya en tierra firme, que es la más antigua, que es hoy la Universidad de Lima, ¿ya? Y en el caso del virreinato de la Nueva España fue hasta 1553 que se fundó la Real y Pontificia Universidad de México, que para 1910 se transformó, fue refundada y hoy es la Universidad Autónoma de México, una de las más prestigiosas de América Latina, ¿ya? Y también con mucho prestigio a nivel mundial, ¿ya? Entonces, eso es innegable. Entonces, si hablamos de la universidad de la nuestra, ¿se recuerdan cuándo fue su fundación? A ver. Jóvenes sancarlistas. 1776. 1700. 1300 están diciendo por allá también. 1676. 31 de enero de 1676. El 31 de enero fue que se emitió la Real Cédula, ¿ya? Pero tenemos los antecedentes que van desde 1535, ¿ya? Con el cura Francisco Marroquín, ¿ya? Quien comienza a ver la necesidad ya cuando se estaba estructurando el gobierno español. Entonces se da cuenta de la necesidad de fundar una casa de estudios, ¿ya? Entonces comienza a hacer gestiones, envía solicitudes y lógicamente esto lleva, si hoy en día esta burocracia tardó más de 100 años, ¿ya? Pero lo que sí se autoriza en una primera etapa es la fundación de los colegios mayores, ¿ya? Que tuvieron funciones de universidad, ¿ya? Entonces esos colegios mayores igual adscritos a las órdenes religiosas, ¿ya? Entonces el antecedente directo de la Universidad de San Carlos es el Colegio Mayor Santo Tomás, ¿ya? Entonces, que era administrado y cuyos profesores eran de la orden dominica. Además de esto, se fundaron otros colegios mayores, San Lucas, Santo Domingo, el Colegio Tridentino, ¿ya? Entonces, diversos colegios mayores. ¿Quiénes estudiaban ahí? Pues estudiaban los hijos de los criollos, porque eran quienes podían sufragar esos gastos, servía también como una cuestión de escala social, ¿no? Entonces, para estudiar San Jerónimo, ¿ya? Y entonces, estos ofrecían formación tanto en cánones religiosos como también una educación laica a quienes optaran por una educación laica. Entonces esto se mantuvo durante toda la colonial. O sea, cuando se fundó la universidad no quiso decir de que los colegios mayores se cerraran, no, pero sí fueron perdiendo la gran presencia que tuvieron antes de la fundación de la universidad, ¿ya? Entonces, el obispo Marroquín lo que hizo fue dejar cierta cantidad de dinero para que se fundara un colegio mayor, y el colegio mayor fue el Colegio Santo Tomás, ¿ya? Y
los créditos están, es de que hizo las primeras gestiones para que se fundara una universidad. Entonces, esto siempre se mantuvo, en diversas ocasiones se reiteró la necesidad por parte de la audiencia, por los diversos presidentes de audiencia, de hacer las gestiones para que se autorizara la fundación de la universidad, ¿ya? Entonces, ¿quiénes estaban a cargo de estos cargos públicos? Entonces, esto nos ayuda a ir amarrando, ir hilando, ¿ya? Con lo que ya hemos visto, quiénes eran. Cada uno aporta cierta cantidad de dinero. O sea, la corona dice, está bien, podemos la formación de una universidad, pero necesitamos también que colaboren. Entonces, piensan hacer de familias notables y algunos que estaban en la audiencia, entonces se junta cierta cantidad de dinero y donde participa también este señor que trae la imprenta, Fray Payo Enrique de Rivera, ¿ya? Entonces, para que se garantizara de que iba a haber una fluidez de libros, ¿ya? Entonces, esto se retoma, se hace más fuerte en 1673, ¿ya? Más o menos tecnología de los acontecimientos, ¿ya? Y entonces, para que se hacen los acercamientos y vemos que las respuestas se dieron 3 años después, ya el 31 de enero de 1676, y es por medio de una real cédula, ¿ya? ¿Esto qué quiere decir? De que era creada por la corona, ¿ya? Entonces, y fue el rey Carlos. Entonces, esa es la manera en que se aprueba, pero no comienza sus funciones inmediatamente, ¿ya? Sino que en lo que se nombra el rectorado, miren ustedes, si hay ¿cómo se llama? Una institución que tiene aún una organización casi colonial y feudal, es la universidad. Porque se gobiernan por medio de un rectorado, ¿ya? Y ese cuerpo gobernante que no es nuevo, como lo vemos ahora, sino que se retoma de las universidades clásicas que estaban en la Edad Media, ¿ya? Entonces, entró en vigencia hasta 1681, porque se tenía que nombrar las autoridades y se tenía que ganar por oposición los puestos ¿cómo se llama? ¿Ya? Y entonces ahí tiene lugar la primera revuelta de los estudiantes que no estaban de acuerdo con los profesores, con algunos profesores que les habían puesto. Esta no fue la primera sede de la universidad, en realidad esta fue la segunda sede. La primera sede fue en el Colegio Santo Tomás, ¿ya? Entonces, ya luego se busca un espacio para poder concentrar las facultades, las cátedras que estaban formando la universidad. Entonces, tenemos eso es, ¿cómo se llama? Medicina y lenguas indígenas. ¿Esto por qué? Porque era importante enseñar dentro de la universidad los idiomas para poder ayudar con la cuestión de la evangelización y esa fluidez entre la comunicación con la población, ¿ya? Entonces, es parte de la estrategia también de conquista, ¿ya? Entonces, para que veamos, hay cátedras de las primeras eran cátedras de cachiquel, ¿ya? De las que, ¿cómo se llama? Que se estudiaron dentro de la universidad. Entonces, como les decía, en 1681 se iniciaron las clases
los estudiantes fueron 60 estudiantes, 7 de teología, 36 de filosofía, y los otros de la cátedra se llamaba Instituta Cachiquel, ¿ya? Entonces, los primeros estudiantes que estuvieron, y como les digo, aquí también hubo una primera protesta. No, se tardaban demasiado en nombrarles al profesor que venía, leía el expediente del profesor que había llegado a Nueva España, y de Nueva España se había retrasado, se habían perdido en el camino y no llegaban a tiempo, ¿no? Entonces la situación, y era quien había ganado el concurso de cátedra, porque ¿cómo se llama? El profesor venía de España, ¿ya? Era nombrado en España. Entonces, para que veamos cómo estaba la situación. Tiempo después, 1687, que casi 10, 11 años después de la fundación de la universidad, también mediante bula papal, ¿ya? Para que veamos primero una real cédula y hay una bula papal, el Papa, el cura Inocencio, ¿ya? Papa Inocencio, le otorga el título de Real y Pontificio San Carlos de Borromeo del Reino de Guatemala. Ese es el nombre colonial de la universidad, ¿ya? Entonces, para que veamos más o menos, y eso está bien ejemplificado en ¿cómo se llama? En el escudo de la universidad. Entonces, miren ustedes, la circulación de libros también significa circulación de ideas. La Universidad de San Carlos era la única en Centroamérica, ¿ya? Tenía se habían formado colegios mayores en León, y en León se había creado un colegio mayor, y también uno en Comayagua, ¿ya? Pero el monopolio casi de la educación estaba en el Reino de Guatemala, aquí en la capital, en Santiago. Entonces, a circular por medio de la cuestión de los libros. Entonces llegan a la universidad con toda la cuestión del método científico, el método experimental le llamaban, ¿no? Entonces, pues bueno, esto se impulsa con las reformas borbónicas, ¿ya? En donde trata de ir separándose un poco ¿cómo se llama? La cuestión providencialista de la educación, ¿ya? Entonces veamos que esto fue un proceso paulatino. Entonces, uno de los rectores que más se recuerdan es Antonio Liendo de Goicoechea, ¿ya? Entonces, él encabeza un movimiento que se llama universitaria, es decir, reorganizar la forma en que se estaba desarrollando la enseñanza en la colonia. Y entonces todo esto tuvo repercusiones en estos cambios que lógicamente no fueron de la noche a la mañana, ¿ya? Sino que fueron cambios paulatinos. Entonces, estos cambios que tratan de implementarse dieron empuje a las cátedras de el método experimental, como la anatomía, principalmente en ¿cómo se llama? En el protomedicato. Quiere decir esta cuestión de los tribunales que daban los títulos de médicos, ¿ya? Entonces, los estudiantes tenían que aprender de anatomía, de física, ¿ya? En las cuestiones de la formación de leyes, la introducción del derecho romano, ¿ya? Para el estudio del derecho occidental, ¿ya? También esto dio lugar, fíjense acá, estamos ya en las primerías,
ya de la época colonial y la formación de todos esos intelectuales iban a tener repercusión en el movimiento de independencia, ¿ya? Y aquí el mismo Gálvez entra a la universidad allá por 1812, ¿ya? Y entonces también Antonio de Larrazábal, o sea, todos estos personajes que tuvieron a cargo el desarrollo del proceso de independencia, muchos de estos se formaron en esta universidad, ¿no? Entonces, vemos de que esas ideas ilustradas como la separación de poderes, todas las ideas de la Revolución Francesa entran dentro de la universidad, ¿ya? Entonces, estos van a tener ese empuje, ¿ya? Entonces, ¿qué grados académicos daban? Fíjense que acá todavía los grados que daban era el de bachiller, licenciado, maestro, y el título, el doctorado, era más que todo como una escala social, era como obtener un reconocimiento de nobleza, solo que por medio de la academia, ¿ya? Entonces, los exámenes eran exámenes bien complejos, y daban días para realizar un examen público, ¿ya? Entonces, se daban a conocer por medio de estas tarjetas de que iba a haber alguien que se iba a graduar, a esas se les conocían como targas, ¿ya? Entonces, el estudiante que iba a sustentar su examen daba a conocer, le mandaba a las imprentas del momento, ya estas son del siglo XVII, ¿ya? Y entonces se daba a conocer de que iba a haber un examen privado en la universidad, ¿ya? Entonces, para que veamos más o menos. Dos clases sociales tenían derecho a ingresar a la universidad. Los españoles, o sea, criollos y población indígena, ¿ya? Pero siempre que estuviera cierta notoriedad. Entonces, es increíble, pero bueno, también por la cuestión del racismo y toda la situación, pues entonces algunos que querían egresar no podían egresar las capas medias, como mestizos, ¿ya? Ni tampoco población oriente, ¿ya? Sí se dieron, pero fueron muy, muy escasos los casos y para poder ingresar muchas veces se les realizaban los juicios de sangre, ¿ya? Esos juicios de sangre eran en donde tenían que demostrar su antecedente español, porque a eso reivindicaban su antecedente español, más no su antecedente indígena, ¿ya? Entonces, para que les dieran acceso a la universidad, ¿ya? Entonces, fue increíble, pero hay un historiador que se llama Danilo Dardón que ha estado investigando esto, ¿ya? Entonces, acerca de los juicios de sangre, ahí a finales del siglo XVIII. Como les decía, ¿no? Los movimientos de independencia tienen mucha influencia personal. Ilustrados, ¿ya? Que tuvieron acceso a lecturas que venían del reino de la Nueva España, ¿ya? Y que llegaban a estos territorios y algunos impresos acá. Y entonces se formaron como Gálvez, Matías Delgado, Cecilio del Valle, estos señores, Juan José de Aycinena, que fue rector de la universidad en 2 ocasiones y entonces pues tuvieron bastante influencia dentro del movimiento independentista. Tenemos a Pedro Molina, Antonio de Larrazábal, que procedía de la ciudad de Cartago en Costa Rica, pero que se formó como cura canónigo y bachiller en filosofía dentro de la universidad. Entonces, representó al Reino de Guatemala en las juntas provinciales que redactaron la primera constitución que
Reino de Guatemala, que fue la Constitución de Cádiz, ¿ya? Entonces, estamos hablando de una cuestión que tuvo repercusión en todas las colonias ¿cómo se llama? En todas las colonias españolas en el mundo, ¿ya? Entonces, vemos que ahí nacen los periódicos, ¿ya? Entonces, la efervescencia de estos personajes, que estemos o no de acuerdo en la forma en que actuaron y que muy a su conveniencia y los puntos de vista, eso es innegable, ¿ya? Pero la formación no se les puede negar, ¿no? O sea, todo lo que llega. ¿Qué sucede con la universidad? Pues bueno, posterior a los movimientos de independencia y con la situación de la República Federal, sufre un cambio bastante fuerte en el gobierno de Mariano Gálvez, ¿ya? Porque Mariano Gálvez quiere marcar una distancia muy definida de la universidad colonial, ¿ya? A cómo se iba a concebir la universidad durante su gobierno, ya aquí con tintes liberales muy fuertes y totalmente anticlericales, ¿ya? Entonces, se le pasa a denominar Academia de las Ciencias y Estudios, ¿ya? Esto fue entre 1832 y 1838. Entonces, hay una separación bastante fuerte entre cada una de las ciencias, ¿ya? Las ciencias físicas, las ciencias eclesiásticas y las literatura, las bellas artes, ¿ya? Entonces, y bastante fuerte la cuestión de la reforma educativa, ¿ya? Y se suprimió el colegio de abogados, ¿ya? Y entonces todo pasó a formar parte de la Academia de Estudios, ¿ya? Entonces, esos fueron cambios bastante ¿cómo se llama? Marcados en el periodo de los liberales, ¿ya? Entonces, para hacer una educación laica, ¿ya? Eso es algo importante que se creó en octubre de 1832, la cátedra de historia, ¿ya? Dentro de la universidad, y la lección inaugural la dictó Alejandro Marure, ¿ya? Que era profesor dentro de la Facultad de Derecho, ¿ya? Entonces, ¿cómo se llama? Se establece un reglamento, ¿ya? Para regular el actuar tanto de autoridades y estudiantes, profesores, ¿no? Entonces, con la caída de Gálvez, esto sufre un cambio profundo, ¿ya? Y entonces, pues, se retoma la universidad colonial, ¿ya? Se le regresa el nombre ¿cómo se llama? De Universidad de San Carlos de Borromeo, ¿ya? Entonces, el rectorado de la universidad pasa a manos de el clan Aycinena, de la familia Aycinena, y entonces se le da un nuevo impulso y la educación pasa a manos, ¿no? Entonces, esto es algo, ¿cómo se llama? Con los liberales, pues tenemos la universidad, se le cambia totalmente, pasa a denominarse Universidad Nacional, ¿ya? La Universidad de Guatemala. Entonces, la Facultad de Jurisprudencia se crea la de Ciencias Políticas, la cuestión de las ciencias eclesiásticas, también se creó la carrera para responder a las necesidades de la reforma liberal y la cuestión de la infraestructura dentro de como se creó la Escuela Politécnica y adscrita a la Escuela Politécnica la Facultad de Ingeniería. ¿Y esto por qué? Porque se necesitaba la creación, la construcción de infraestructura física y entonces la universidad tenía que responder a esas necesidades, ¿ya? Entonces, acomodación, el título de bachiller
bachilleres pasa a otorgarse, se crearon ya, en eso se practicó el Gracia Otto Pérez Molina, ¿no? Con la supresión de la carrera del magisterio y que los maestros pasaran a formar dentro de la universidad, y es un desastre lo que hay. No quiere Estado, pero hoy estamos más. Entonces, la Facultad de Farmacia, Ingeniería, Literatura y Filosofía. ¿Ya? Otras cuestiones, manifestaciones que nacen y es parte de la parte de, no, esa nace en 1901, es parte del ser estudiante, ¿ya? Entonces, la huelga de Dolores, que es, estamos o no de acuerdo, pero los orígenes, las cuestiones históricas, que las coyunturas que dieron origen a la huelga de Dolores, pues es la bufonada, una cuestión satírica en contra de la sociedad del momento, ¿ya? Y que nos guste o no, pues de 1898 a la actualidad, ¿ya? Es un órgano de denuncia, ¿ya? Una manera de criticar las acciones injustas dentro de la sociedad, ¿ya? También para esa temporalidad nace la organización, la primera manifestación de lo que posteriormente en 1920 va a ser la AEU, ¿ya? De la Facultad entre Derecho y Medicina, ¿ya? Y sale por primera vez el desfile bufo, que solo sale 3 años, 1898, 99 y 1900. Para 1901 ya no. ¿Y esto por qué? Porque Manuel Estrada Cabrera, la dictadura, aquí estaba naciendo la dictadura de Manuel Estrada Cabrera de 22 años. Y esto repercutió bastante, la persecución fue bastante dura, pero vemos a los estudiantes en 1918 y 1919 y principalmente en 1920 a la par del Partido Unionista, es que van a dar al traste con la dictadura de Manuel Estrada Cabrera. Entonces, acompañando la huelga de Dolores, nace el periódico de denuncia El Monostientes, ¿no? O sea, hay varias vertientes. Y pues aquí tenemos, en 1899 se crea la Sociedad del Derecho, que es el antecedente de la Asociación del Derecho, ¿ya? Y que tuvo bastante repercusión en 1920 como en los movimientos de 1943 y 44, ¿ya? Y la organización de estudiantes, la juventud en la Escuela de Medicina, y estas son las dos que se van a unir para, ¿cómo se llama? Para que darle forma a la Asociación de Estudiantes Universitarios, AEU, ¿ya? Hoy Oliveria Castañeda de Dios. Entonces, Estrada Cabrera, todo mega, la persona que está engolosinada con el poder, ¿ya? Bien engolosinada con el poder. Entonces, se presenta como el Benito Juárez, el benemérito de la patria, ¿no? Como el defensor de las juventudes, pero en realidad fue una dictadura, ¿no? Con disfraz de democracia, pero una dictadura. Algo así como lo que está pasando ahora, ¿no? Entonces, le coloca a la universidad su nombre, ¿ya? Se llamaba Universidad Nacional Manuel Estrada Cabrera. Hay un abogado que se convirtió en escritor, tuve la oportunidad de ver su título, se llama Flavio Herrera, él fue abogado,
Y entonces, de los obras La Tempestad, del Tigre, ¿ya? Son de Flavio Herrera. Pero ¿a qué vamos? A de que tuve la oportunidad de ver su título y resulta de que su título, él se graduó en 1918 y su título salió Universidad Nacional Manuel Estrada Cabrera, ¿ya? Entonces, tenemos en 1920 que se fundó la EU, 1921, con el gobierno del azucarero Lázaro, Carlos Herrera Luna, a la universidad. Sí, hay que reconocerle a este señor que tuvo esa apertura. De 1920 a 1930 hubo una apertura, aunque en donde estudiantes habían propuesto de que se les enseñara ciencia, de que se mejorara la calidad académica y se permitiera la organización estudiantil. Entonces, pues, ahí se funda entre Asturias y esa generación de 1920, se funda la Universidad Popular, que estaba diseñada para que la gente que no tenía acceso a estudiar en la universidad, pues entrara a aprender, ¿ya? A aprender a la Universidad Popular. Esta se cierra con la dictadura de Jorge Ubico, ¿ya? Pero se retoma con una segunda fuerza ya con la revolución de 1944. Y entonces, las luchas por la autonomía entre 1923 y 31, ¿ya? ¿Dónde es aquí? Musac. Ajá. ¿Qué había antes de que fuera Musac? La Facultad de Derecho. La antigua Escuela de Derecho, ¿ya? Entonces, miren ustedes, hay que leer, a mí me gusta leer mucho las memorias. Y hay que leer Viernes de Dolores de Miguel Ángel Asturias. Hay que leer a Flavio Herrera, que escribió una obra que se llama 12 rábulas en Frux y uno más, que habla precisamente de la vida dentro de la Escuela de Derecho, ¿ya? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque todos esos movimientos de la generación de 1920 se dan entre la Escuela de Derecho, la Escuela de Farmacia y la Escuela de Medicina, ¿ya? Entonces, esto es bastante fundamental. Y acá fueron protagonistas de muchas cosas. Y recuérdense que enfrente, ¿qué es lo que está? El Congreso. Entonces, hay muchas situaciones porque aquí es donde nacen también el comunicado de los 311 que pide la renuncia de Ubico, se escribió acá, ¿ya? En estas aulas también se escribe la chalana, el himno de guerra, ¿no? Entonces, el 22 de mayo del 20, la asociación, pues la fundación de la Asociación de Estudiantes, ha tenido una larga trayectoria, ¿ya? No solo dentro de la universidad, sino que en la vida política del país. Y entonces, eso es bastante rescatable, ¿ya? Y también, ¿por qué no decirlo? Muchas de sus integrantes, pues, especialmente en los años oscuros de la guerra, pues, fueron desaparecidos, ¿no? Si no, ahí tenemos el asesinato del insigne Oliverio Castañeda, pero él solo representa a la gran cantidad de estudiantes que fueron. En 1921 nace el canto de guerra de los estudiantes, ¿no? De la pluma de varios, ¿cómo se llama? De varios estudiantes. Entonces, aquí están los autores, ¿ya? Tenemos Asturias, José Luis Valcárcel, Alfredo Valle, David Calvo, ¿ya? David Vela, y también nació la Chabela, ¿ya? Entonces, la chalana es el canto y la Chabela es este esqueleto danzarín.
¿ya? Y entonces recordémonos que la huelga está dividida, es una procesión la huelga, ¿ya? Y es una sátira también a la sociedad muy católica, ¿no? Y entonces, si estaba la Virgen, entonces está la Chabela, la Nunca Virgen, y la madre de los sancarlistas, ¿no? Y pues, cuando hablamos de Matasanos, es la Facultad de Medicina, del Emplasto Fabricantes, la Facultad de Farmacia, y Huizachines del lugar, ¿a quiénes se refiere? Presente. Ufa. Exactamente. Y cuando habla este señor, pero antes de que les llamaran huizachines, les llamaban rábulas, ¿ya? Por eso es de que la obra de Flavio Herrera se llama 12 rábulas en flux. Y el uno más era el estudiante de la Facultad de Medicina, que siempre se mantenía con ellos, por cierto, en muchos lupanares por ahí cercanos a la Escuela de Derecho, ¿ya? Bueno, ¿qué sucede con Asturias? Se gradúa de abogado en 1923 y entonces espero que por lo menos ustedes hayan leído ya por lo menos una obra de Asturias. A ver, ¿cuál ya leyeron? Yo leí El hombre que lo tenía todo. Señor presidente. Señor presidente, El hombre que lo tenía todo. ¿Alguien más? Muy bien, me alegra. Cuando hablamos de Asturias, hablamos de las altas letras guatemaltecas. ¿Ya? ¿Qué pasaba con este señor? ¿Va? Miramos aquí, está todo flaco, ¿ya? Esto es su primera ida a París, ¿no? Entonces, él se gradúa de abogado y notario con una tesis muy controversial, que es el problema social del indio. ¿Cómo se llama? Que él había, se inclinó por la rama de la sociología, porque en ese momento la carrera de sociología no estaba dentro de la universidad. Entonces, si se quería aprender algo de sociología, se tenía que entrar a la escuela de Derecho, ¿ya? Entonces, esta tesis es el Asturias joven, ¿ya? Entonces, esta tesis está en línea y la pueden descargar, ¿ya? Entonces, para que sepamos de qué se está hablando, porque es producto de su momento. Pero ¿qué pasa con Asturias posteriormente? Obtiene una beca y se va a estudiar a la Sorbona. Y allá, pues, conjuntamente con otra serie de escritores, Cortázar, Carlos Fuentes, también tiene contacto con Cardosa y Aragón, ¿ya? Entonces, desde allá se le da, ¿cómo se llama? Inicio a ese movimiento literario que se llamó, él de los primeros iniciadores del realismo mágico, ¿ya? Que tuvo mucha repercusión en esa Francia de los años 50, 60, incluso 70 todavía, ¿ya? Entonces, estas son las altas letras guatemaltecas. Y sin temor a equivocarme, Asturias es uno de los más desconocidos dentro de la Facultad de Derecho con respecto a sus letras. Y entonces, no es culpa nuestra, ¿no? Sino que ahí debemos de tratar de irnos formando, ¿no? Entonces, pero ahora que ya sabemos, hay que tener más, ¿cómo se llama? Interés. ¿Qué pasa en esta etapa? En esta etapa, toda esa ebullición de los años 20 trata a venirse a querer cerrarse en esta década, 14 años de la dictadura de Ubico, ¿ya? Entonces, el último, los dictadores liberales. Pero aquí ya posteriormente vamos a ver la dictadura de Ubico, pero ahorita nos interesa qué pasó con la universidad. Pues la universidad totalmente militarizada, la educación en todos los niveles militarizada. Las autoridades eran nombradas por el, ¿cómo se llama? Por el gobierno. Y la circulación de libros estuvo prácticamente prohibida.
Y entonces ahí retomo las palabras de Manuel Galich, que también es otro de los grandes abogados, ¿no? Pero dramaturgos principalmente, que se le conoció como el verbo de la revolución. Galich escribió un libro que es precisamente de estudiantes que se llama Del pánico al ataque, en donde habla precisamente de cómo vivieron los estudiantes de la facultad del derecho y de cómo retoman la Asociación del Derecho en 1943, ¿ya? Porque decían, nosotros teníamos hambre de leer y no teníamos libros. Yo, al contrario, hay sobresaturación de documentos y de libros, pero no queremos leer. Ahí está el problema. Entonces, pues habla, dice, nosotros queríamos leer y no podíamos. Entonces, porque se prohibía la palabra obrero, se manda a quemar los libros que anteriormente habían, ¿ya? Entonces, la situación es un drama, ¿no? Entonces, hay un proceso ahí bastante oscuro. Aquí también cobra importancia un lugar que era frecuentado por los estudiantes, que era de una mujer que se llamaba Eloísa Velázquez, ¿ya? El Pinky's Bar. Era un lugar de damas de compañía, ¿no? Pero la señora era una señora muy culta. Entonces, los estudiantes se iban a reunir ahí ¿cómo se llama? Y esto me lo comenta, eso no aparece en el libro, sino que esto me lo comenta un estudiante de Derecho que ahorita tiene 92 años, ¿ya? Y entonces, que ellos se iban a meter ahí, primeramente también porque jóvenes, ¿no? Y segundo, porque era el lugar neutral, ¿sí? Porque a ese lugar llegaban los funcionarios ubiquistas y llegaban también estudiantes. Entonces, ese era el lugar neutral en donde ella los neutralizaba y les decía, aquí la que manda soy yo. Entonces, ahí es donde nace la reorganización estudiantil otra vez, aparte de que comenzaron a tomar la elección de reinas, ¿ya? En el Teatro Lux. Y como todo estaba militarizado, entonces los estudiantes se pasaban papeles para retomar y comenzar a complotar, y aquí les estoy hablando de los inicios de comenzar a complotar en contra de la tercera elección presidencial de Jorge Ubico. ¿Ya? Entonces, de esta manera estaba dividida la universidad en los tiempos de Ubico. ¿Ya? En el 43 se reorganiza la asociación El Derecho, y en el 44 participan de una manera muy activa en contra de la dictadura, ¿no? Y conjuntamente con profesores, con maestros, con estudiantes también de educación media, ¿ya? Entonces participan activamente en las protestas, ¿ya? Y finalmente, pues se da la renuncia de Ubico y como les decía, el documento de los 311 que solicita la renuncia de Ubico se escribió en la Escuela de Derecho, ¿ya? Entonces, la Junta Revolucionaria, la universidad le debe mucho, mucho, mucho a la Junta Revolucionaria. La organización de cómo es hoy la universidad se la debe a la Junta Revolucionaria, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo primero que hace? El decreto 12, que entró en vigencia el 1 de diciembre de 1944, fue darle su autonomía, es decir, de que la universidad se tenía que regir por sí misma, ¿ya? El decreto entró en vigencia el 1 de diciembre, ¿ya? Y el 15 de marzo de 1945 se elevó a nivel de la Constitución, ¿ya? Entonces, ¿qué significa la autonomía? ¿Qué es lo que tanto nos andan, nosotros a veces lo vemos tan trillado? ¿Ya? A ver. ¿Regirse por sí mismo? Ajá. ¿Y eso de regirse qué significa? O sea, que no, o sea, no tiene que darle cuentas a nada, o sea, no cuenta, sino que no tiene un alto mando arriba de, sino que él se organiza por sus propios medios, su propio financiamiento y etcétera. Muy bien.
Entonces, fue el acto de inauguración del régimen de autonomía. Aquí está la Junta Revolucionaria, Toriello da el discurso, ¿ya? El rector de ese momento es Carlos Federico Mora, ¿ya? Se funda también la Facultad de Humanidades. Y aquí en este link hice la transcripción del decreto 12. Aquí les pongo una parte, ¿ya? De lo que trata el decreto 12 de autonomía, y es firmado por el ministro de Educación, la Junta Revolucionaria también, Federico Mora, que es quien da el discurso, ¿ya? Y entonces en 1947 es donde ya se había elevado a nivel constitucional, y en donde acá, en el artículo 84, se dice que la asignación presupuestaria para la universidad ya corresponde a un 5% de presupuesto de ingresos del Estado, ¿ya? Entonces, esto tiene, constitucionalmente se dice que se tiene que ir aumentando respecto a las necesidades, o sea, que irse, conforme se vaya necesitando. Pero vemos que cada año, ¿qué es lo que hace el Congreso de la República? Y de qué manera comienzan a coartar a la universidad. Y entonces lo que menos quieren es gente que reclame, ¿no? Entonces aquí está la ley orgánica de la universidad, que todos debemos conocer, ¿ya? Esta era la Facultad de Odontología en 1952. Esto lo saqué de el antecedente del periódico de la universidad Hoy, sino que este era un anuario que se publicaba, ¿no? Entonces, ¿qué edificio es este en la actualidad? Paraninfo. El Paraninfo. ¿Ya? Entonces, luego de hasta 1944, la universidad toda estaba distribuida en el centro de la ciudad, ¿ya? De la Nueva Guatemala. Pero con el mismo Federico Mora comienza y también con Carlos Martínez Durán, es donde ya se establece que sí debía comprarse fincas, una serie de fincas, para trasladar del centro de la ciudad la universidad hacia un campus central, ¿ya? Entonces se crea, se compran las fincas en donde está hoy la ciudad universitaria. Este es parte del proceso de construcción de aquí ya en los años 70. Esto no fue de la noche a la mañana, porque sabemos que los recursos no fluyen de manera sistemática. Entonces, pues hay una distribución de los edificios, áreas verdes, espacios para estudiar, espacios para biblioteca, ¿ya? Y una extensión de 177 manzanas. Está las construcciones, hasta donde llegaba la universidad. La 203. Ahí está. Santa Luisa. Ahora ya no hay. Esta es en los años 70. Este es el aula magna o el Iglú, ¿ya? Y estos son los laboratorios de la Facultad de Ingeniería. Y ese es el edificio de recursos educativos, ¿ya? La construcción de la Facultad de Ingeniería, la universidad en la actualidad, ¿ya? Los escudos que ha tenido la universidad, ¿ya? Este es el Papa Inocencio. Estos representan a los reinos de Castilla y Aragón. Son los volcanes de
Fuego, Acatenango, ¿ya? Y Agua, de la ciudad de Santiago, ¿ya? Este es este es San Carlos, este es el gorro frigio del Papa y las llaves del papado, del saber. Estas son, perdón, sí, de las llaves del saber, y estas son las columnas ya de grande entre las grandes, del conocimiento, el plus y el ultra. Entonces, Carolina, Academia Guatemalensis Inter Coeteras Orbis Conspicua, Universidad de Guatemala, grande entre las grandes del mundo, ¿ya? Entonces, más o menos ahí, solo déjenme ver, creo que hay alguien acá. Bueno, entonces, este sería en la actualidad. Para los años, para el 45 retoma su nombre, solo que ya no el de Universidad de Real ni Pontificia, sino que queda en Universidad de San Carlos de Guatemala, ¿ya? En la actualidad. Entonces, pues el papel de la universidad es innegable, ¿ya? Pues 36 años de conflicto armado, pues tenemos una serie de consecuencias para la universidad y un intelicidio, ¿ya? Porque muchas de las mentes y de los líderes se fueron en el conflicto armado interno, ¿ya? Desaparecidos, secuestrados o en el exilio. La distribución de cómo están los estudiantes para el año 2019. 10 facultades, 9 escuelas no facultativas y 22 centros regionales. Los títulos que otorga son de grado y posgrado. Estos son los docentes que tienen. La plantilla de trabajadores. El mapa aquí hablo del campus central, ¿ya? El gobierno universitario, que está formado por el Consejo Superior Universitario, ¿ya? En él está el rector electo, ¿ya? Por los cuerpos electorales. Está formado por los decanos de las 10 unidades académicas, más las escuelas no tienen representantes, los representantes estudiantiles, ¿sí? Tenemos también representantes de los profesores titulares y también de los colegios de profesionales, ¿ya? Las juntas directivas en cada una de las unidades académicas, ¿ya? Casi de manera similar. Y también tiene representantes. Ahorita está por elegir a los representantes de la universidad ante la junta directiva del ICS, la junta monetaria, sistema de la ciencia, los consejos de desarrollo y las comisiones de postulación, ¿ya? Y los ejes de la universidad son docencia, investigación y extensión, ¿ya? En la docencia, pues aprender, la investigación, generar conocimiento y la extensión es todos los programas que la universidad tiene para devolver con creces, ¿ya? Con servicios, lo que se invierte en educación superior, ¿ya? Los famosos EPS, en este caso, la Facultad de Derecho, ¿por medio de qué devolvería a la gente, a la población, al país? Bufete popular. Por medio del bufete popular. La Facultad de Odontología, todos los servicios que presta. Medicina, ni se diga. Económicas, tiene su programa de EPS hacia el interior del país, hace el famoso rector que hoy está, ustedes ya saben dónde, quería pues suprimir o pasar a la iniciativa privada, la intervención de la iniciativa privada de los EPS. Entonces, pues hubo ¿cómo se llama? Diversas protestas y no lo lograron. Entonces, pues el EPS tiene que mantenerse en la universidad, ¿no? Y pues distintas formas de extensión que tiene la universidad.
hacia la población guatemalteca. Es decir, los servicios que la universidad presta, pues deben de mantenerse. Y cuando ustedes les pidan una asesoría, ya cuando ustedes estén en el campo de trabajo, pues es un deber moral hacerlo, porque no están regalando su conocimiento, están devolviendo lo que la población invirtió en su formación, ¿ya? Entonces, para mí es un deber moral hacerlo. Pues bueno, yo lo hacía grandes rasgos, es la historia de nuestra universidad, ¿ya? Y hay que conocerla. Ahí cuando vayan al edificio S7, el S5, el S12, ¿ya? Que son los edificios de la Facultad de Derecho, ¿no? Entonces, para que ustedes vayan conociendo sus espacios, ¿ya? Hay otra cosa que siempre se los digo, y cuando regresemos a la presencialidad, ahorita, pues bueno, la universidad está prestando servicios en prestar tanques de oxígeno, pero cuando ustedes vayan a la universidad, y hay una unidad que se llama unidad de salud, y en la unidad de salud ustedes tienen derecho como estudiantes con su carnet a servicios de salud que la universidad les da sin costos, ¿ya? Hay odontología, solo les cobran materiales, hay también exámenes de laboratorio, hay servicios de ginecología, también psicología. Entonces, para que ustedes hagan uso de esos servicios que están ahí y que muchas veces nadie sabe, ¿ya? Solo piden su cita y ya les dan cita, y ya ustedes llegan a su consulta. Lo dejo ahí. ¿Alguna duda? No, licenciada, gracias. Muy bien. El edificio de la DIGA es el edificio, el nuevo, que está a la entrada de rectoría, ¿ya? En donde ahí van a hacer trámites para esta registro de estadística, ¿ya? Entonces, ahí ese es el edificio de la DIGA. Y pues bueno, nos vemos el día lunes. El examen va a ser por la plataforma Moodle. Por favor, hay que meterse, y el día de mañana tenemos un simulacro para que ustedes entren al simulacro y veamos cómo funciona, ¿ya? Entonces lo dejaría ahí. ¿Aníbal iba a decir algo? ¿No? Creo que ya se pasó no, creo que lo olvidé. Creo que era con respecto a la dictadura militar, que eso afectó a todo. Bueno, por ejemplo, en la orquesta sinfónica, cada músico tenía título militar y se le pagaba según las reglas militares, aunque por supuesto no participaran en nada militar. Eran asimilados. No exactamente, no, aparte estaba la escuela de suplentes, que esas sí eran militares asimilados. Perdón, pero es que de verdad no puedo recordar exactamente qué fue lo que iba a comentar, pero gracias por darme el espacio. Bueno. De ahí olvidé bajar la mano, disculpe. Vaya, no te da pena. Feliz noche, pues, jóvenes, que descansen. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, Liga. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Linda. Buenas noches, licenciada. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, licenciada. Gracias.